Bueno, vamos a saludar a José Urtubey, él es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Muy buenos días. Gracias por venir. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Qué está pasando con el gobierno nacional? Discuten a través de Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, después salen desde la UIA a decir no nos han interpretado correctamente aquello que tenemos para decir. ¿Hay una crítica desde la UIA a los gastos del gobierno nacional? ¿Ese es el planteo que ustedes hacen? No, yo creo que nosotros primero venimos con un diálogo franco y sostenido con el gobierno nacional, inclusive con la presidenta y todo su gabinete. Desde Río Gallegos el año pasado hemos estado articulando con distintos sectores, después por supuesto se fueron dando otras reuniones y las últimas así a nivel comité fue con el ministro Kicillof y todo su gabinete económico, pero con la ministra de Industria, de Trabajo. Fue una larga reunión, ¿no? Con Kicillof. Larga reunión, pero además de eso, con la ministra de Industria, el ministro de Trabajo, con el mismo Capitanich, hay un diálogo permanente. Con lo cual, me parece que acá justamente desde la Unión Industrial estamos buscando permanentemente cómo acercar nuestras percepciones, nuestras posiciones respecto a un análisis de competitividad sistémica que hemos acercado al gobierno y que permanentemente estamos viendo el comportamiento de esas variables. ¿Y qué es lo que ustedes advierten desde el punto de vista de la competitividad de la economía hoy? Bueno, fíjate que en lo que a las proyecciones de actividad industrial se refiere, nosotros desde la Unión Industrial estimamos que va a haber una caída entre un 1,5 y un 2,5% para el 2014. Experimentamos un primer trimestre complejo, delicado. Enero y febrero hubo una caída de la actividad industrial de 0,2%. Marzo ya fue más pronunciada, casi un 6,1%. Abril bajó. Ahora, si bien nosotros no hemos terminado de procesar nuestros datos, Index ya anunció que había un 4,1%. Esto nos muestra que tuvimos un primer trimestre delicada, la industria automotriz ha sufrido muchísimo. ¿La caída es comparada con igual trimestre del año pasado? La caída comparada con igual trimestre del año pasado te da una caída de un 1,7% en el trimestre. Después los meses... De la producción industrial. De la actividad industrial. Y esto incluye la automotriz, que es la más golpeada, digamos. La automotriz, que es la más golpeada, en donde particularmente hay factores, tanto exógenos como endógenos, que han... La demanda de Brasil. La demanda de Brasil, las 2/3 partes de lo que se produce en la Argentina se está exportando a Brasil. Yo soy... más, ¿no? El encarecimiento a partir de la devaluación. Más el encarecimiento a partir de la devaluación, las alzas de tasas de crédito. Digamos, hay un sinnúmero de factores. Sí, también una plaza que el año pasado fue de 1 millón de autos en un contexto inflacionario, con autos relativamente baratos, sin otro destino para el ahorro, para aquel que podía comprar algo. Es decir, ¿no? Estás comparando contra el mejor mes del año pasado con récord histórico. Nos decía la gente de Acara que calculan que van a vender 600.000, 150.000 y que una plaza no tan golpeada, pero que sería razonable aspirar a 750.000, digamos, ya no de vuelta al millón de unidades. De todos modos, yo soy optimista. Hay una suerte de conversaciones, tanto a nivel público como privado, con las autoridades de Brasil y los compradores de parte del Brasil de nuestros productos para renovar acuerdos y afinar acuerdos comerciales que permitan justamente colaborar a revertir esta situación. Pero o sea, la industria automotriz tiene como una característica especial por todo esto que estamos conversando, por su alta dependencia de lo que es la demanda de Brasil, por venir de un año excepcional el año pasado. Ahora, si miramos al resto de la industria, ¿qué áreas se han sido golpeadas también, digamos? Fíjate que el año pasado las economías regionales venían golpeadas. Por supuesto, la modificación del tipo de cambio ha sido positiva en algún punto para lo que va de este año. Si tenemos que ver en lo que se refiere en plástica, en papel, no ha sido muy buen año. Es decir, están en un crecimiento, como la mayoría en promedio de las industrias, están en un crecimiento estancado para el año, hasta lo que viene mostrando hoy en día, y va a haber una caída que te va a llevar a que vas a finalizar 2014 entre un 1,5 y un 2,5% de caída. De caída. Sí. Y esto, si lo vemos en la línea, digamos, de estos 10 años, ¿que nos estamos pareciendo al 2009 de repente? No, fíjate que yo no lo compararía necesariamente con el 2009, porque en el 2009 nosotros sí tuvimos, como cualquier país conectado a la economía internacional, recientemente estábamos saliendo de 2008 de lo que fue Lehman Brothers y lo que fue la crisis subprime,
con lo cual se presentaron variables que no se habían dado jamás en los últimos, desde, podríamos decir, de la caída de Wall Street en el año 30, en lo que hace a la economía internacional. Con lo cual yo creo que son variables distintas que nos presentan. Nosotros en estos últimos 10 años, la verdad que en la industria hay datos muy flagrantes que nos muestran que hubo un crecimiento exponencial. Es decir, por ejemplo, el PBI industrial creció, se duplicó en estos últimos 10 años. Sus exportaciones se triplicaron. Por supuesto, hoy estamos en una coyuntura compleja en la que tenemos que ver cómo combatir la inflación sin que se nos caiga la actividad económica. Y es a partir, naturalmente, de la inversión y, por supuesto, el tema Club de París no es indiferente a esto. Yo creo que posicionar a la Argentina de cara a un financiamiento internacional a tasas razonables que permita no solo al sector público, sino al sector privado acceder para justamente con estas líneas poder financiar inversión, y yo creo que es una gran oportunidad. ¿Les parece un buen acuerdo? A mí me parece que es sumamente positivo. Ahora, Kicillof dijo que en la medida en que terminaran de escasear los dólares, no dicho con estas palabras evidentemente, pero podían replantearse el tema de las limitaciones a las remesas de las compañías, porque digamos la inversión que pueda venir, eventualmente la limitación para remitir utilidades Totalmente, es... Totalmente, pero digo, sobre todo hay un dato que me parece más significativo todavía, es decir, si hoy nosotros analizamos los niveles de endeudamiento que tiene a nivel público la Argentina en su ratio o su relación con lo que es el PBI son de los más bajos de la historia. Si nosotros los miramos desde el sector privado, hay un desendeudamiento de las empresas también significativamente bajo. Todo esto, como te decía recién, es una oportunidad y me parece que va a lograr revertir este estancamiento en la medida que nosotros podamos bajar inversiones, bajar financiamiento que se vuelquen, obviamente no a gastos corrientes, sino a infraestructura indispensable. Ahora, un poco los gastos corrientes me parece que está concentrada la discusión que vienen teniendo con el gobierno nacional, ¿no? En términos de... No. Pero uno la escucha a la presidenta y recurrentemente la presidenta dice que hay críticas a los subsidios, pero que los subsidios son subsidios a los empresarios, que ustedes, los empresarios, tienen un subsidio indirecto de lo que significa que el Estado Nacional esté subvencionando el pasaje del trabajador que llega a su trabajo, porque eso significa que su salario rinde más al trabajador. Sí, fíjate que hubo una aclaración por parte de Héctor, de que no estaba hablando de los subsidios, de bajar los subsidios. Héctor Méndez, ¿no? Porque estamos hablando del último chisporroteo entre Héctor Méndez, el titular de la UIA, y Capitanich. Lo aclaró posteriormente en medios radiales, públicos, que no se estaba refiriendo a o criticando la política de subsidios. ¿Por qué te digo? Nosotros desde la Unión Industrial, cuando se quitaron subsidios domiciliarios en la medida que no afectaban a los sectores vulnerables, estuvimos de acuerdo. Ahora con la quita del parcial del subsidio del agua y el gas. Ahora, falta la electricidad, que va a ser muy sensible cuando llegue, porque los sectores populares se calefaccionan más con electricidad que con gas. Yo creo que hay que tener la consideración de no afectar los sectores más vulnerables de la sociedad. En la medida que eso pase, estamos de acuerdo. Ahora, yendo a lo que vos me comentabas de la industria, sin lugar a dudas es un factor que colabora a la competitividad regional el tema de la política que se dio de subsidios. ¿Por qué? Porque hoy nosotros obviamente estamos... a diferencia de otros años o décadas pasadas, hemos experimentado con las cifras que yo te dije una motorización de lo que es el modelo industrial importantísimo, y eso obviamente también requiere insumos. En este caso los subsidios que están direccionados a dar más competitividad para nosotros son claves, con lo cual mal podemos estar en contra de eso. Ahora, hablábamos de la industria automotriz, de lo que le pasó con la demanda interna con Brasil, y otra de las cuestiones que la golpeó tiene que ver con las peleas dentro de las comisiones internas de sectores más radicalizados, ligados a la izquierda del Partido Obrero y demás, versus el peronismo sindicalista tradicional. Ya desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de la Producción de Scioli dijo que esto lo advertía como factor de preocupación. ¿Ustedes de la Unión Industrial Argentina advierten un cambio en lo que es la composición de las comisiones internas de las compañías? Sí, fíjate que ese punto sí, yo también lo percibo de esa forma, pero además de eso, yo creo que el gran problema en Argentina es la atomización que se generó en la representatividad gremial, ojo, también en la empresarial. Es decir,
Hoy el no contar con una unicidad en lo que hace a la representación gremial es complejo porque a la hora, obviamente, de tener que negociar, acordar, es muy vulnerable todos estos acuerdos, porque inclusive en muchos casos hay una distancia enorme entre la clase dirigente obrera y a quienes representan. También hago la autocrítica en términos de empresarialmente hablando. Entonces, ese yo me parece un signo de preocupación quizás un poco más la fuerte. atomización sindical, no la radicalización, digamos, de comisiones internas más ligadas a la militancia obrera que al peronismo. Por eso, ahí yo estoy más preocupado por la atomización. Creo que es, si separamos qué es la sustancia versus el accidente, que se haya eventualmente en algunos casos radicalizados o haya ingresado la política de algunos sectores más radicales en términos de la gremial sindical, es una consecuencia de lo que te estoy diciendo. Entre que hay una falta de representación muchas veces y las bases desoyen a su dirigente, y por otro lado que hay una atomización que claramente empieza a dar lugar a permeabilidades en la dirigencia sindical. Ajá. Ahora, en Salta particularmente la emergencia, digamos, del Partido Obrero, siendo que ustedes son de Salta, gobernada por el hermano, la cuestión es, ahí es una de las provincias donde ha emergido como una fuerza muy fuerte, ¿no? Es cierto que hay un peronismo dividido, que está la pelea con el peronismo de Romero, pero de los desempeños más importantes que ha tenido el Partido Obrero en el país ha sido justamente en la provincia de Salta, con la emergencia más de un conflicto gremial muy complicado con los docentes, ¿no? Uno de los que más se extendió en el país. Yo digo como para contextualizar esto que estamos hablando en la provincia de Salta también, ¿no? Vos decís, es así en lo que hace a la descripción. Yo no tengo miedo al régimen democrático si la gente en alguna medida. En Salta, en el caso se dio en Salta Capital, fue un triunfo del oficialismo, es decir, si bien tuvo una buena participación, el Partido Obrero no deja de haber sido muy minoritario. Pero, bueno, 20%, ¿no? No, menos, creo que no llegó al 15%. Pero digo, amén de que es importante, me parece, yo no le tengo miedo a eso. Sí creo que la gente va a juzgar como negativo, pero es una opinión personal, cuando esta dirigencia radicalizada empieza a, como en la provincia de Buenos Aires, recién me hacías mención al caso de Gestamp, ¿no? Empieza a involucrarse en peleas o en luchas, en este caso gremiales con los docentes, en donde obviamente también ideologizan, pero ideologizan en un sentido peyorativo, digo, porque frente a las posiciones lógicas de acuerdo, donde la sociedad ya inclusive empieza a sostener que es razonable un acuerdo en esas proporciones, como se dio en la provincia de Salta, entran en un punto de inflexibilidad porque hay cuestiones políticas de por medio. Entonces, si hay cuestiones políticas por medio, hay intereses sectoriales muy individuales respecto al bien común, y ahí eso es sumamente negativo. ¿Y qué va a pasar en Salta? No, Salta es una provincia que hoy está ordenada, sus cuentas públicas las tiene muy ordenadas, ha diversificado mucho su matriz productiva, si bien es una provincia estructuralmente pobre, pero pobre porque podríamos empezar a hablar desde la necesidad de rever el tema de la coparticipación federal, de cuestiones estructurales que nos llevaría a revisar la historia económicamente desde la Argentina de los últimos 50 años. Pero fuera de eso, es una provincia pujante que está saliendo adelante y creo que el mes de abril del año que viene va a haber elecciones a gobernador y ahí tendrá la oportunidad la ciudadanía de expresar su voto de confianza al oficialismo o a quien considere que debe representar. ¿Y en la UIA qué hacen? Tratan, digamos, dentro de lo que es una representación empresarial, de mantener siempre abierto el diálogo con el gobierno. Tienen mejores momentos, peores momentos. Cuando de Mendiguren se fue con Massa fue un momento también de mucha confusión, ¿no?, alrededor de eso. Sí, pero es una institución sumamente diversa, plural, en donde conviven sectores muy disímiles. En lo económico está una pyme respecto a lo que puede ser una gran empresa, el interior con el centro, digamos, es una realidad bastante más compleja que te lleva naturalmente a asumir en términos concretos una posición de articular
con el gobierno, obviamente. La articulación desde el sector privado con el gobierno de turno es indispensable a la hora de fijar las políticas públicas. Y esta es la actitud, digamos, finalmente no podría entrar a politizarse una institución como la UIA sin que conlleve a un escándalo interno. La UIA quizás históricamente ha tenido mucho rol en demandar mayor competitividad, entendiéndose en momentos en los cuales digamos, la moneda nacional la perdía frente al dólar. Después de lo que fue la devaluación de enero y ya una inflación acumulada, según cifras oficiales del INDEC, del 12%, ¿qué creen ustedes respecto de la competitividad de la moneda? Si ya la inflación se tragó la devaluación, sería de alguna manera. Fíjate que nosotros estuvimos analizando pormenorizadamente este tema. Y hablando de la competitividad sistémica, llegamos a la conclusión que es hoy el tipo de cambio una variable más. No es ni la principal ni la excluyente. Nosotros te podría nombrar el tema de devoluciones de IVA, reintegros de exportaciones, líneas productivas líneas de financiamiento para el sector productivo. Hay un sinnúmero de variables, cuestiones infraestructurales, obviamente cuestiones que hacen al comercio exterior para que puedan ingresar aquellos insumos estratégicos para la producción industrial. Hay muchísimas variables y si nosotros las observamos en su conjunto, hoy el tipo de cambio no es la más importante. No. No. Sin lugar a dudas que no. ¿Y cuál sería el reclamo principal en términos de competitividad? Fíjate que nosotros hemos compartido, vos hacías mención a la reunión que tuvimos con Kicillof. Nosotros dejamos documentos en donde analizamos... ¿Hubo diálogo en la reunión? Sí, hubo diálogo. A ver, la primera hora hubo una exposición del ministro y después hubo una segunda hora donde cada uno de los sectores que habíamos sido convocados a ese almuerzo para la reunión pudimos expresarnos, con lo cual el diálogo estuvo. Inclusive ese día, en líneas que veníamos nosotros buscando de financiamiento, se anunció ese plan de 10.000 millones de pesos Progresar, que va destinado principalmente al sector productivo, con lo cual para nosotros estaba en línea con lo que veníamos hablando. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay muchísimos desafíos que están pendientes, pero la mejor forma de colaborar es justamente desde lo positivo ver cómo podemos ir zanjando estas necesidades que hoy tiene la economía. Muchas gracias. No, por favor.